A lo largo de la historia, muchas mujeres se han convertido en fuente de inspiración. Permítame, en los siguientes minutos en este devocional En Línea con Dios, hablarles de una mujer que no permitió que la aflicción la derrotara. Una mujer que nos enseñará el día de hoy que para Dios no hay nada imposible. Su nombre fue Ana. Dice la historia bíblica en el primer libro de Samuel, capítulo número 1, que un hombre llamado Elcana, por la costumbre de la época, tenía 2 esposas, 2 mujeres. La una se llamaba Penina. Con ella tenía hijos e hijas, pero con su otra mujer, a la que realmente amaba, no había podido tener hijos. Esa mujer era Ana, la protagonista de nuestra historia de hoy. Para Ana, el hecho de no poder tener hijos era muy doloroso, al punto que afligió su corazón. Era tanto el dolor por eso que dice el relato bíblico que ella no comía y que lo único que hacía era llorar. Es más, dice la Biblia que Ana vivía en amargura de alma y lloraba abundantemente, y mucho más al saber que la otra mujer, Penina, la humillaba por esa razón. Un día, su esposo, Elcana, se va con toda su familia a adorar a Dios. Por supuesto, incluyendo a Ana. Y por todo el camino, Ana no hacía sino llorar. No recibía comida. Emocionalmente no estaba bien. Y dice la historia bíblica que cuando llegaron al templo, lo primero que hace Ana es entrar y orar a Dios. Y oró a Dios no de cualquier manera, no. Oró a Dios derramando toda su amargura, todo su dolor ante Dios. Y le empieza a decir Ana a Dios: Dios, por favor, dígnate de mirar mi aflicción. Yo soy tu sierva. Dios, si tú te acuerdas de mí, si no te olvidas de mí, sino que tienes de mí misericordia y me das un hijo varón, yo te prometo, Dios, dedicar ese hijo a ti todos los días de su vida. Esa fue la oración de Ana, una oración simple, una oración sencilla, pero una oración muy poderosa, porque era una oración que estaba saliendo de lo más profundo de su corazón. Permítame resaltar algo. Dice la Biblia que ella oró fervientemente, ella no oró de cualquier manera. Era tal su dolor que dice que casi no podía hablar. Pero ese es el punto. No fue una oración simple, cualquiera. Fue una oración no larga, pero sí derramando su alma, derramando su dolor ante Dios. ¿Y sabe algo? Para resumirles la historia, dice la Biblia que cuando Ana terminó de orar, el sacerdote Elí le dijo: Ana, que Dios te conceda tu petición, que Dios te conceda lo que le has pedido hoy. Y esto también me llama la atención y también quiero resaltarlo en este devocional. Tan solo con esa palabra que recibió Ana, le bastó para que ella cambiara su actitud. Porque dice el primer libro de Samuel, capítulo 1, verso 18 al 19, que cuando Ana salió del templo, se fue en paz. Escucha esto, estaba hace unos minutos atrás en amargura de alma, con dolor en su corazón. No comía, sino que lloraba abundantemente. Y luego, después de hacer esa oración, dice que se va en paz. Deja de llorar y se va en paz. ¿Sabe por qué se fue así? Porque ella creyó que iba a recibir de parte de Dios lo que le había pedido. Por eso sigue diciendo el relato bíblico que ella al día siguiente se levantó y fue a adorar a Dios junto con toda su familia. Escucha esto. Ana estaba acongojada. Ana estaba amargada. Ana tenía dolor en su alma.
Ana se sentía frustrada. Un sentimiento muy humano cuando muchas veces las cosas no nos salen como esperamos. Pero ¿sabe qué aprendemos de Ana? Que ella buscó la única fuente de verdadera paz. Eso aprendemos de Ana, que ella buscó la única fuente de verdadera paz. Ella buscó a Dios en oración. Y repito, no cualquier tipo de oración, fue una oración ferviente, entregándole a Dios su dolor, su amargura, su frustración. La gran pregunta que deberíamos hacernos hoy es, cuando estamos dolidos, cuando estamos amargados y frustrados, ¿ante quién nos descargamos? O más bien, ¿contra quién nos desquitamos? ¿A quién le arrojamos ese veneno? Ana sabía que no debía convertirse en una mujer difícil. Mire, allí hay una gran diferencia entre vivir en dificultad y convertirse en una persona difícil, entre vivir en amargura y convertirse en una persona amargada. Ana, antes que eso sucediera, de convertirse en una persona difícil, de convertirse en una persona amargada, decide entregarle a Dios todo su dolor, toda su amargura, en una oración ferviente. Y lo otro para resaltar de la vida de Ana es que ella recibió una palabra de parte del sacerdote Elí y no la puso en duda. De inmediato se levantó y dice que no estuvo más triste, se fue en paz. Aún no había quedado embarazada, aún no había tenido el hijo. Lo único que había recibido era una promesa, una palabra, pero eso le bastó para cambiar su actitud. ¿Y sabe cómo se llama eso? Eso se llama fe. Una palabra y se levantó. No estuvo más triste. Comió y al día siguiente se fue y adoró, porque creyó la promesa de Dios. Y créalo, eso debe inspirarnos de esta mujer. Uno, ella buscó a Dios como su único refugio, como su única fuente de verdadera paz. Número 2, ella le creyó a Dios. Y el resultado de eso fue que Dios le dio un hijo, al que le puso por nombre Samuel. Y tal, escuche esto, tal como ella se lo había prometido a Dios, cuando el niño cumplió 3 años, fue y se lo dedicó a Dios, lo entregó en el templo. Y eso es lo tercero que debemos aprender de Ana. Ella fue fiel al cumplirle a Dios lo que ella le había prometido. Y escuche esto, y luego la mujer que vivía frustrada y no tenía hijos, Dios le dio, aparte de Samuel, 3 hijos y 2 hijas más. Una mujer que se convierte en inspiración para nuestra vida, porque no permitió que el dolor, que la amargura, que el sufrimiento y que la dificultad le derrotara. Una mujer que oró a Dios, que le creyó a Dios, que fue fiel a Dios y conoció al Dios que podía hacer posible lo imposible. Señor, te doy gracias por cada persona que se une con nosotros en este devocional, por cada mujer que nos escucha, por cada hombre que nos escucha. Señor, ayúdanos a ser como Ana, a no permitir que la amargura nos vuelva amargados, a no permitir que la dificultad nos vuelva personas difíciles. Ayúdanos, Señor, a levantarnos en fe y a reconocerte como la única fuente de verdadera paz. Que en medio del dolor, que en medio de la situación difícil, podamos buscarte, Señor, sabiendo que en ti encontramos un refugio seguro. Pero ayúdanos, Señor, también a tener fe, a creer en tu palabra, a creer en tus promesas y a ser fiel a ti siempre. Bendice, Dios, a cada persona que se conecta con nosotros. Bendícelos a ellos y sus familias. Y hoy pedimos, Señor, que tu presencia esté siempre con nosotros, trayendo paz, trayendo tranquilidad. Abrimos nuestro corazón delante de ti y hoy, Cristo Jesús, te reconocemos
como nuestro Señor y como nuestro Salvador.